en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bienvenidos a Un Zoom sobre la economía. Una hora semanal para recorrer lo más relevante de la economía local e internacional con Enrique Sebach. Información, análisis, perspectivas, invitados. Para que no estés muteado en economía, quédate aquí. Ya empieza Un Zoom sobre la economía. Están acompañando a Enrique Sebach en Un Zoom sobre la economía. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Sofingen, financiando la economía real. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a un Zoom sobre la economía. Como todos los martes a esta hora, tratando de ponerles precisamente un zoom a la economía, a veces a la nacional, a veces a la internacional. Les confieso que estoy en medio de un problema menor, porque acá han instalado unos faroles espectaculares, supongo que para salgamos más iluminados y más lindos, que es un milagro, ¿no es cierto?, en las cámaras. Pero no veo al operador, no veo nada del otro lado, así que estoy adivinando lo que está pasando en esta historia. Bueno, en fin, un gaje del oficio. Bueno, un temita que quería comentar antes de ir a la primera entrevista, porque ha surgido en estos días, bueno, en estas semanas, ¿no es cierto?, dudas respecto de la continuidad del gobierno después del 2027, o sea, si en las elecciones de octubre del 27 el presidente Milei, que sospecho aspirará a la reelección y se presentará, puede conseguir esa reelección o no. Y claro, llama la atención que a tanta distancia de lo sucedido, de una elección presidencial, estemos especulando sobre esa continuidad o no. Que por un lado está, lo llamaría, con todo respeto, el trauma Macri, digamos, ¿no? En el sentido que con una distancia muy parecida a la elección en el 2019, había una convicción de que, sobre todo después de haber ganado la elección de medio término y con la oposición claramente en caída y dividida, y con la expresidenta con bastante desprestigio, parecía que Macri se encaminaba a poder tener altas chances en su reelección, en la elección presidencial, y de hecho hasta las elecciones PASO del 2019, aún con las dificultades que enfrentó el gobierno del presidente Macri en términos de que su programa económico fue de alguna manera sacudido por la situación internacional y por la situación interna, se pensaba que, bueno, la elección primaria la elección PASO iba a ser, bueno, tenía chances de perder por algunos puntitos, y que después eso, por supuesto, se iba a remontar en el régimen electoral nacional, aglutinando las fuerzas que eventualmente en las PASO habían aparecido con cierta dispersión. Por supuesto, la sorpresa del resultado electoral, por lo menos la sorpresa para todos aquellos que hacían encuestas y que predominaban en la opinión pública, el resultado electoral de las PASO
bueno, derrumbó esta historia y generó una crisis importante que el presidente Macri logró capear, digamos, respaldando o conservando reservas en el Banco Central, pero además con algunas medidas de emergencia. Se impuso las restricciones al movimiento de capitales, hubo reperfilamiento de deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, entonces decía, bueno, quizá por un lado será el trauma Macri, que hace pensar, bueno, ojo, que aun cuando hoy dan todas las chances del presidente Milei para ser reelecto son altas, puede pasar lo mismo que pasó con Macri. Y yo diría que ahí, bueno, si uno compara la situación de la economía cuando fueron las PASO del 19, por supuesto todavía mucha distancia con la situación de la economía que hoy uno podría prever que para el 2027, no diría, bueno, ojo, no hay tantas similitudes en todo caso. Pero lo otro que surge, me parece a mí, es que es tan fuerte el cambio de régimen que ha generado el presidente Milei y tan, no sé cómo decirlo, déjeme usar una palabra que seguramente ni existe en el diccionario, institucional, o sea, no institucional, en el sentido que está muy personalizado valga la redundancia, en la persona del presidente y muy concentrado en poca gente. Los acuerdos que se han logrado o los consensos que logró el presidente en el Congreso para ciertas leyes parecen bastante frágiles. Inclusive algunas leyes han sido votadas con bajo presión, diría yo, o bajo una negociación, siempre se negocian las leyes, pero una negociación bastante tironeada. Entonces, la falta, me parece a mí, de institucionalidad que rodea este cambio de régimen violento y necesario, no sé si era tan necesaria la velocidad, pero bueno, es una discusión contrafáctica hoy, empieza a hacer dudar, al punto que hay ciertas contradicciones, porque mientras el ministro de Economía dijo hace poquitos días, miren, esto va a ser un paseo a la elección y no hay ninguna probabilidad de que el kirchnerismo pueda volver al poder, por otro lado, hay dudas en otros estamentos del gobierno diciendo, bueno, mirá, vamos a tener que hacer las cosas necesarias para que esa reelección se consagre, digamos, ¿no? Entonces, el hecho de que haya dudas respecto de la continuidad de este cambio de régimen, o por lo menos de una continuidad tan respaldada por un presidente, porque puede haber seguir un cambio de régimen, pero ya bajo otro formato, hace pensar que puede haber consecuencias vinculadas con lo que llamamos la profecía autocumplida, ¿no es cierto? Porque si aquellos que tienen que tomar decisiones de inversión ahora dicen, bueno, mirá, como no estamos muy seguros de esto, y esto es un cambio de régimen muy grande, y dependemos de este cambio de régimen para seguir, los ganadores de este proceso, bueno, hagamos más lento el proceso de inversión, porque no sabemos qué va a pasar en octubre del año que viene. Y que los que están perdiendo con este esquema, los que necesitan, voy a usar la frase del presidente Milei, no es que la comparta, adaptarse o quebrar, digamos, digan, bueno, si efectivamente este cambio de régimen sigue, voy a tener que adaptarme. Ahora, si este cambio de régimen tiene alguna probabilidad de no seguir y no sé qué viene después, a lo mejor en lugar de pagar los costos de adaptarme o los costos de quebrar, puedo esperar, los que puedan esperar. Entonces, todo ese esperar genera consecuencias, porque si se hace más lenta la inversión, esto tiene consecuencias, por supuesto, y si en el crecimiento económico y en el empleo, etcétera, y aún de los ganadores, ¿no es cierto? Y si aquellos que deberían adaptarse demoran la adaptación, bajo este mismo concepto, bueno, pueden agravar el panorama de aquellos que están, insisto, dentro del bando, no quiero usar la palabra bando, dentro del conjunto de sectores económicos que están sufriendo las consecuencias de un cambio de régimen muy profundo, muy violento, y que viene después de muchos años de estar en otro lado. Entonces, me parece que hay dos maneras de empezar a despejar estas dudas. Una, quizá la más difícil, es ponerle más fuerza a la institucionalización del cambio, tanto en el Congreso como en instituciones, la institución fiscal o la institución Banco Central, o sea, empezar a buscar acuerdos con los gobernadores y con
con los legisladores que vayan más allá de un acuerdo vinculado con, bueno, votamos esta ley, no votamos esta ley, te doy más plata, te doy menos plata, y que esté más en contacto, más en relación con institucionalizar un convencimiento de que este cambio de régimen es necesario, ¿no? Y del otro lado, me parece que la otra, y el otro tema es, por supuesto, consolidar bien la macro, en donde hay que despejar las dudas respecto de las reservas del Banco Central, respecto de enfrentar los vencimientos de deuda del próximo año, despejar en todo caso los vencimientos de deuda del próximo año, y consolidar una situación fiscal que hoy luce compleja, no porque no haya convencimiento en el gobierno de mantener el superávit fiscal, sino que, dado el nivel de actividad, hay menos recaudación, además hubo baja de impuestos que generaron también una caída de la recaudación, y el gasto ya está llegando a un nivel absolutamente difícil de contraer más, sobre todo porque una parte del gasto está indexado, ¿no es cierto? Bueno, justamente la entrevista que vamos a tener ahora, o la charla que vamos a tener ahora, se vincula con esto último, porque como ustedes saben, está en la primera plana de los diarios de hoy. Hay mucha discusión en torno al financiamiento universitario, hay discusión en torno a los, bueno, la de estos días de los hospitales universitarios, y eso forma parte justamente del el gasto público argentino y de las restricciones que hoy enfrenta el gobierno para mover ese gasto público hacia el alza, teniendo en cuenta la restricción de ingresos. Me voy a poner en contacto con Laura Caullo, que está allí aquí la veo. Hola Laura, ¿cómo estás? Laura es economista del IERAL, está a cargo del sector de política social y políticas de empleo. El IERAL tiene un servicio que se llama un programa de asesoramiento legislativo, si no me acuerdo mal, que justamente le brinda asesoramiento legislativo, como su nombre lo indica, produciendo informes de diferentes de lo que se está tratando en el Congreso, y uno de esos informes, el que se publicó en abril, tiene que ver justamente con el financiamiento universitario y todo lo que los vaivenes que hubo en torno al financiamiento universitario, así que me pareció oportuno que escucharla a Laura. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Hola Enrique, ¿cómo estás? Un placer charlar con vos. Igualmente, gracias por atendernos y saludos a todos por Córdoba. Te quería, bueno, para dar un inicio, déjame hacer una pequeña introducción, porque la sociedad argentina ha decidido, puedo estar de acuerdo, puedo no estar de acuerdo, la verdad que yo esté de acuerdo no cambia la historia, pero ha decidido ya hace muchos años que la universidad pública debía ser financiada por el presupuesto nacional. Hay otros países que tienen otro modelo, vinculado con, bueno, que la gente que puede lo pague, que reciba becas, otros que tienen regímenes diferentes de ingreso, etcétera, etcétera. La sociedad argentina ha decidido eso. Digamos, es difícil hoy discutir esa historia. En el marco de algo que viene ya arrastrándose, en el buen sentido, de la autonomía universitaria. Ahora, desde mi punto de vista, podés corregirme, por supuesto. Una cosa es la autonomía universitaria, que implica la libertad de cátedra, hacia dónde dirigir la enseñanza, no tener presiones políticas para, digamos, discriminar profesores o lo que fuera. Y otra cosa es que gaste lo que se me da la gana en términos de un presupuesto que es de la plata de todos, ¿no es cierto? Y ustedes ahí me parece que en el estudio han puesto énfasis en ponerle la lupa o el zoom justamente al tema del gasto y cómo se está desarrollando. Contanos un poquito. Bueno, como vos dijiste, nosotros tenemos una de las líneas de trabajo, es el PAL, Programa de Apoyo Legislativo, que tiene el IERAL de la Fundación Mediterránea, y particularmente lo que hemos tratado es la Ley de Financiamiento Universitario. En Argentina hoy existe, desde octubre del 2025, una ley, la Ley 27795, que está vigente, pero sin implementación efectiva. A ver, como es sabido, en 2024 y 2025 también hubo una consolidación del gasto con un ajuste fiscal que alcanzó las mayorías de las partidas presupuestarias, pero particularmente las transferencias a universidades ha generado foco de debate público y político y bueno, está
hoy nuevamente en agenda, dado que el Poder Judicial ratificó la obligatoriedad de esta norma, señalando que había irregularidades debido a su incumplimiento. O sea, la norma hoy está vigente frente a la apelación de la justicia. El Poder Ejecutivo lo que ha hecho es impulsar un nuevo proyecto como alternativa para preservar el equilibrio fiscal. Eso es la situación de partida de alguna manera. Cuando uno mira los números con un zoom, como vos mencionabas, lo que vemos es cierto lo que señalabas, en las partidas del gasto nacional hubo impactos diferenciales. El gasto público general si comparamos 2025 contra 2023, acumuló una caída real en torno al 28%, pero el impacto en las universidades fue aún mayor. La caída en las transferencias a universidades ascendió al 36%. Hubo solo una partida del gasto que logró expandirse, que fueron la asignación universal por hijo, precisamente. Esto no es únicamente que una retracción en la partida de universidades desde un nivel que venía bajo, sino desde un nivel tal vez que venía en ascenso. Las transferencias a universidades, una expansión muy grande del sistema entre 2004 y 2023, donde se crearon nuevas instituciones, nuevas universidades que se financian con presupuesto nacional. Te interrumpo ahí un segundito, Laura, porque ustedes mencionan en el informe que se crearon 23 universidades nuevas, si no recuerdo mal, por supuesto financiadas por el presupuesto nacional. Ahora, cuando se crearon esas universidades, ¿se le asignó presupuesto o se dijo, créase la universidad tal y bueno, arreglate, digamos? Bueno, no se les asigna a universidades directamente. Las últimas que se crearon, por ejemplo, había sido la de Río Tercero, la de Ezeiza, la de Pilar, que en ese caso no habían llegado a tener automáticamente presupuesto, por ejemplo. El resto sí, luego entraba en este sistema de transferencias. Lo que sí es importante, quizás también aclarar, cuando hablamos de transferencias a universidades, en qué se gasta esta plata o cómo se compone el predominio del gasto de universidades, donde casi el 90% del presupuesto se concentra en remuneraciones, tanto docentes como no docentes. Y el 10% restante en gastos operativos, donde una parte de esta pequeña, el 7%, va a gasto de funcionamiento y un 2% a el funcionamiento de hospitales universitarios, los hospitales clínicas que conocemos. O sea, hay una gran tensión también porque esta caída en las transferencias impacta directamente en el bolsillo de las familias, ¿no? De los docentes universitarios. Laura, perdóname, para entenderlo, discúlpame. Vos me decís que para los hospitales universitarios va el 2% de ese gasto. Ahora, eso es para el funcionamiento, o sea, los docentes o los que trabajan en las universidades, en los hospitales universitarios, son docentes, o sea, eso está en la partida de docentes. Este 2% es para el funcionamiento, no sé, los gastos operativos, supongo el gasto de capital del hospital, etcétera. Exacto, para insumos, jeringas, gasas, limpieza, patógenos, exacto, es para eso, porque también después está la partida de gastos en funcionamiento, electricidad, agua, algo de infraestructura. Pero perdóname, te vuelvo a molestar para entenderlo bien, pero la asignación que da, o la transferencia que da el presupuesto, va a la universidad, después la universidad es la que reparte cuánto va a las facultades y cuánto va a los hospitales. Exacto, okay, sí. Okay. Eso es así. Entonces, ahí es donde entra en discusión la eficiencia del sistema universitario. Porque, podemos discutir que el ajuste en las partidas universitarias fue superior al ajuste del gasto público general y entra una discusión. Sin embargo, el sistema universitario también debe una rendición de cuentas. En Argentina ha evolucionado la matrícula y el acceso a la universidad, lo cual es bueno, es positivo. Sin embargo, la tasa de egreso es baja comparativamente contra
países vecinos, también considerando universidades estatales. En Argentina tenemos, por ejemplo, 44 egresados cada 1.000 estudiantes. En Brasil esa cifra es de 123, casi el triple. Y en Chile casi 200 egresados cada 1.000 estudiantes. Para un minuto, que yo aprendí hace muchos años de un viejo periodista que en las charlas orales, digamos, no se puede subrayar, entonces hay que repetir, porque en el escrito vos lo podés poner en negrita, pero hablando no se puede. Vos me decís, si entendí bien, que por cada 1.000 estudiantes hay en Argentina, en las universidades públicas argentinas, 44 egresados por año, en Chile hay 123 y en Chile 144, o sea, esa es la relación. Esa es la relación, o sea, hay un deterioro también, incluso esa es la foto, pero hubo un deterioro entre la relación matrícula y egresado en Argentina. El hecho de haber más estudiantes no implicó que haya más graduados, hay una prolongación en las carreras, bueno, estudiantes que están matriculados, pero probablemente no estén asistiendo. Entonces, hay un tema de eficiencia, lo podemos ver comparativamente en las estadísticas. Otra También, cosa que quería acotar frente a esto, disculpame que te esté interrumpiendo, pero así charlamos, pero porque no sé si lo menciona el estudio, me parece que no, pero puede ser que lo haya mirado por arriba. Hay un sesgo en la medición derivado del sistema de, entre comillas, digo, ingreso que tiene la Universidad Argentina respecto, imagino yo, a la chilena o a la brasileña, que es, en la Argentina, en lugar de un examen de ingreso, en general, en las facultades, está este ciclo básico que hace que, bueno, obviamente haya muchos estudiantes que a lo mejor, si le tomaran un examen de ingreso, ni siquiera hubieran entrado. Entonces te baja el denominador y la relación egresados-estudiantes sería mucho más comparable quizá con otros países que tienen un régimen de ingreso a las facultades más estricto o diferente, para no hablar estricto. ¿Es algo así? ¿Puede ser? Sí, es así. El criterio de admisión es diferente. En los países vecinos hay un examen nacional que testea si tus conocimientos básicos del nivel medio son aptos para ingresar a la universidad o no, o necesitas más preparación para ingresar al sistema universitario. En Argentina es irrestricto, quienes cumplen con la educación media, la educación secundaria, pueden ingresar a la universidad. También en tema de cuando uno mira el gasto universitario y clasificamos, este es un tema que a mí personalmente me interesa, ¿cuál es el sesgo que tiene el gasto al dividirlo si miramos todos los estudiantes entre 18 y 25 años del sistema universitario estatal y los clasificamos del más pobre al más rico, podemos ver que los usuarios de las universidades estatales en Argentina concentran un sesgo pro rico. Mientras de los jóvenes de los estratos más bajos, solo un 20% acceden a la universidad estatal, en el caso de los deciles más elevados de ingreso, más del doble acceden a la universidad pública. Por lo tanto, hay una apropiación del gasto entre familias o jóvenes al menos, que pertenecen a familias de mayores ingresos. Esto también es una barrera, de alguna manera, a la movilidad social, y estamos viendo que la universidad, aún con esta expansión que ha tenido, tiene limitaciones para ampliar el acceso de los sectores más bajos y también la permanencia de estos chicos que en muchos casos están trabajando, buscando otros medios para subsistir y no en el sistema educativo universitario. Laura, volviendo a lo que me contabas antes de la relación del tema hospitales y asignación presupuestaria, si entendí bien, en todo caso, la protesta de los hospitales universitarios no debería ser al gobierno nacional o al Congreso o al presupuesto, sino a la propia universidad, diciendo, bueno, en vez de asignarle tanta plata a otras cosas, asígneme más plata a nosotros, digamos. Sí, no, porque en realidad es una asignación específica y lo que se está discutiendo de alguna manera hoy es
la ley vigente lo que hace es indexar el gasto, genera una recomposición tanto en el presupuesto universitario. Recordemos que durante 24 y 2025 se prorrogó el presupuesto, no tuvimos un presupuesto nuevo. Lo que hace es una recomposición del presupuesto, también una recomposición de la partida destinada a hospitales por inflación acumulada bimestral. Ahí tiene algunas cosas finas. Primero, entre mayo y diciembre del 2024, durante el 2025 bimestral y hacia adelante indexado por inflación. Y el salario docente, una recomposición lineal hacia atrás, retroactiva, por inflación desde noviembre del 23. Si nosotros consideramos el momento en que se sancionó la ley que está vigente hoy, que es octubre del 25, lo que deberían recomponerse los salarios es de un 240% aproximadamente. El proyecto que el Ejecutivo manda al Congreso desacopla el gasto en universidades de la inflación. Hay un ajuste, por ejemplo, para hospitales universitarios, un monto nominal fijo, sin ningún tipo de indexación, asumiendo también la inflación del presupuesto vigente, que es del 10% para este año, cosa que no va a suceder porque ya llevamos acumulado casi el 10% en los primeros meses, el primer trimestre, y no tiene garantías de indexación hacia adelante. Lo que propone son paritarias, semejante a la del sector público nacional, para determinar la evolución futura de los salarios. Esto implica, en términos numéricos, que con la ley vigente al fin de año se gastaría 0,76% del PBI en transferencias a universidades. Con el proyecto del Ejecutivo, 0,53. Hay una diferencia de 0,2% del PBI. Eso es lo que hoy está en discusión y básicamente lo que el Estado dice, bueno, ¿de dónde compensamos este aumento del 20% por encima de lo que el proyecto puede afrontar? Bueno, la verdad que acá es donde nosotros decimos hay algunas alternativas. Es cierto que indexar el gasto a la inflación no es deseable desde las finanzas públicas. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, la ley de movilidad jubilatoria está indexada y es una excepción. También es cierto que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los docentes universitarios estuvo por debajo del comportamiento de los salarios privados y también de los propios salarios del sector público. Y lo que, bueno, uno propone que debería haber un término intermedio entre una recomposición, dado que debiera haber un esfuerzo semejante que hizo las demás partidas del Estado, no una recomposición plena desde noviembre, desde el 2023, y también se puede proponer o avanzar en una mejor eficiencia del gasto. Como comentamos, hay instancias donde quizás el gasto se pueda manejar con mayor eficiencia, aumentando la proporción de graduados, reduciendo la duración que tienen las carreras, efectiva, ¿verdad? Y bueno, mejorando también la pertinencia de la formación. Ese es otro desafío que tiene la universidad pública hoy. Cuando yo estudiaba ayer nomás, tenías un tiempo para probar la carrera, si no, tenías que empezarla de nuevo, más o menos. Pero bueno, son cosas del pasado retrógrado. No, la última, porque sé que te tenés que ir a buscar a los chicos. ¿Talleres o Belgrano? Belgrano. Belgrano. Perfecto, así que para el domingo Belgrano. Te decía, para repasarlo, hoy hay una ley vigente que está no aplicada, con un mandato judicial de que se lo aplique y con un proyecto de ley alternativo del Estado. O sea, que en este momento, voy a usar una palabra que no corresponde, pero el Estado está en desacato respecto de cumplir un fallo judicial, algo así. Exacto, sí. Sí. Es la situación vigente y además de que hoy lo que está en la justicia es el Poder Ejecutivo declaró un decreto
donde suspendía los efectos de la ley y debido a que quedaba a determinar con qué otra partida se iba a subir las transferencias universitarias. Y lo que la justicia está viendo, por un lado, es si ese decreto es constitucional o inconstitucional, el suspender la aplicación. Mientras tanto, hay una medida cautelar que lo obliga al gobierno a decir, bueno, mientras tanto, mientras se decide, se deben recomponer o se debe acatar la ley. En paralelo, hay un proyecto en discusión, cómo va a ser hacia adelante, durante 2026 y hacia adelante, el financiamiento universitario. Un proyecto impulsado por el Ejecutivo que no indexa el gasto por inflación y tiene algunos matices, cómo tratar el presupuesto de hospitales, todo el presupuesto universitario y en particular la parte salarial. Perfecto, Laura, muy clarito, muchas gracias por atendernos. Básicamente, quizá el punto a resaltar además es que cuando uno mira la composición del presupuesto que gasta la universidad, como vos marcabas, queda casi nada para tecnología, para laboratorios, para las cosas que hoy hay que incorporar en la universidad, ¿no es cierto? Te agradezco mucho estos minutos, te mando un beso, saludos a todos por allá y anda a buscar a los chicos, chao. Otro beso, Enrique, que andes muy bien. Chao, chao. Nos estamos hablando. Chau, chau. Laura Caullo, que es economista del IERAL, de la Fundación Mediterránea, está a cargo del área social y política de empleo, formó parte del equipo que armó este informe, que si pueden acceder a él, está publicado por Novedades Económicas, me imagino, es el Programa de Asistencia al Poder Legislativo del IERAL. Les recomiendo que lo lean, es un trabajo muy extenso, muy documentado, y que pone en negro sobre blanco estos temas, ¿no es cierto? Porque, insisto, una cosa es que la sociedad argentina haya decidido, por sus preferencias, que la universidad pública tiene que ser pagada con impuestos, gratuita no existe nada, pagado con impuestos o pagado con el presupuesto nacional, y otra cosa es que no sea eficiente, no se rindan cuentas, no se use un sistema de ingreso mucho más eficiente, que haya 44 egresados por cada 1000 alumnos contra 140 o 100 y pico, de 143 creo que era el número en Chile o el doble en Brasil, y que se gaste toda la plata o que el 35% de ese gasto sea no docente, digamos, ¿no? De manera tal de que me parece que hay que mirarlo en forma integral y no solamente decir, bueno, indexamos el gasto y listo. En un ratito venimos, gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ya salió Bank Magazine, edición abril. Más que una revista de negocios, un espacio para comprender cómo las decisiones económicas de hoy moldean el mundo de mañana. En este número te invitamos a explorar las perspectivas de Enrique Sebach, Rubén Rabanal, Hugo Grimaldi, Eduardo Audicino, Leandro Selén, Horacio Pereira, Orlando Molaro y Claudio Federovsky. Bank Magazine, tu guía para un futuro financiero más seguro. Léela en ecomedios.com y bankmagazine.com. Bank Magazine, las claves para estar informado. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. En economía no hay misterios, solo hay que escuchar un zoom sobre la economía. Con Enrique Sebach, todos los martes de 19 a 20 horas. Ecomedios, AM 1220. Muy bien, acá estamos de regreso. Me quedé mirando algunas cosas del informe del IERAL sobre universidades y quiero repasar este número. Entre 2004 y 2023 se crearon 23 nuevas universidades nacionales. O sea que el presupuesto hoy tiene que atender a algo así como
57 universidades nacionales de gestión estatal. Y es difícil así, ¿vio? Bueno, en fin. Me voy al encuentro de Diego Kovacs, que es, hasta hace poquito era director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina y ahora es fundador y director de I+D, así que lo saludo. Diego, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Enrique? Un gusto escucharte. Muy buenas tardes. Igualmente y gracias por atendernos. Bueno, ante todo, contame qué es I+D. Bueno, I+D es un think tank, un think tank, para que se llama I+D Industria y Desarrollo, básicamente para digamos, colaborar y dar una narrativa productiva en el debate público. Yo creo que hoy, bueno, vos venís desde la macro de mucho discurso macroeconómico, financiero, etcétera, pero falta incorporar el discurso macroeconómico la mirada productiva, la mirada de valor agregado, la mirada de largo plazo, como para entender que atrás de lo que pasa con la macro hay un montón de empresas grandes, medianas y pequeñas que toman decisiones y que estas decisiones son claves para la generación de empleo, para tener tecnología nacional, para que el país se desarrolle a futuro. Entonces, es aportar un granito de arena en un debate público que te lleva mucho a la grieta, en particular, por ejemplo, el sector industrial, y no te permite salir de la grieta y entender que tenemos un futuro en la industria, en muchos sectores, si hacemos las cosas bien, muy promisorio. Digo, en ese sentido, yo hacía un pequeño comentario al inicio del programa vinculado con las dudas que hay hoy respecto de la continuidad de este cambio de régimen, porque ya se empieza a discutir si el presidente puede ganar una reelección o no la puede ganar, en fin, prematura, pero discusión al fin. Y decía que esa misma condición de prematuro hace más difícil este proceso, porque aquellos que son ganadores por ahora, que son, como ya sabemos, energía, minería, el agro por definición de su propia productividad, aunque no necesariamente favorecida por el cambio de régimen, sí en términos que se han eliminado restricciones a la exportación, etcétera, y sectores que hoy, entre ellos el sector industrial, quizá en el centro de la escena, que está más mezclado, ¿no? Entre sectores que les va bastante mal y algún sector que quizá esté mejor. Pero digo, si se empieza a discutir la probabilidad de que este cambio de régimen se consolide o no, aquellos que están ganando posiblemente demoren inversiones porque tienen que esperar, y aquellos que deberían, y voy a usar palabra del presidente, no es que coincida con ella, pero para hacer una taquigrafía, adaptarse o quebrar, decir, bueno, a lo mejor puedo aguantar y espero a que esto se consolide antes de adaptarme, demorando un proceso de adaptación o de cambio en este contexto. Entonces, y paradójicamente, o no tan paradójicamente, el hecho de que no se contemple lo que está pasando en la industria, teniendo en cuenta que es uno de los principales empleadores, junto con el comercio y junto con la construcción, y muy concentrada quizá en algunos centros urbanos, puede hacer peligrar la continuidad del cambio de régimen. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que, desarmar este nudo gordiano, y en ese contexto te pregunto por dónde se puede empezar, o no te pido que me des la receta total, pero por dónde empezamos este tema, ¿no? Mira, yo te diría que lo primero más importante es que hoy hay que reactivar la producción y el consumo, porque como te decía, sacando los sectores de recursos naturales, el agro, la minería, el petróleo, que incluso la minería y el petróleo todavía no están generando empleo, en el futuro pues le pueden generar más. Esos sectores son menos del 7% del empleo formal. Si lo sumamos el informal es todavía muchísimo menos. Entonces creo que es clave mover la producción de consumo, que ahí es industria, construcción y comercio. Y ahí hay dos elementos para trabajar. El primero tiene que ver con la macro. Estamos todos de acuerdo que el orden macro y la normalización de la macroeconomía, terminar de salir del cepo, etcétera, es condición necesaria, pero se tiene que lograr eso punto económico. Claramente la economía desde mitad del año pasado se estancó y en algunos sectores está cayendo fuerte. Entonces el gran desafío de Argentina es cómo tiene orden económico, pero con crecimiento, ¿no? Porque si no, el superávit externo se da porque importamos poco, porque se invierte poco y se consume poco, y el superávit fiscal empieza a teclear porque cae la recaudación, lo cual no puedes bajar impuestos, no puedes hacer infraestructura, etcétera. Entonces,
creo que lo primero tiene que ver con cómo se recalibra la macro y se pone el crecimiento como tema número uno de la agenda, ¿no? Que ahí podemos discutir, vos esto conoces muy bien, 2, 3 cosas para hacer. Y lo segundo es entrar en la esfera de la micro, ¿no? Hoy el empresario pyme, yo visito muchísimas fábricas, un montón de proyectos de que gente que exporta, que trabaja en la agenda de calidad, está muy atareado por la coyuntura, los problemas financieros, la falta de actividad, los temas impositivos y otros elementos que hacen a la cuestión de las infraestructuras y los temas que hacen a la competitividad, que han avanzado poco y creo que hay que avanzar más rápidamente. Y en un segundo plano, entender lo que está pasando hacia dentro de las empresas con una lectura internacional. Hoy la IA es una realidad, todo el mundo está teniendo estrategias productivas para que el sector público con el sector privado apliquen las nuevas tecnologías en el proceso productivo, eso implica tener una estrategia productiva. Y el segundo punto tiene que ver con que hoy está en la agenda un poco ralentizado, fuera de foco, pero que tiene que ver con la economía circular, con la sustentabilidad, con el cambio climático, que también se requiere ahí tener un apoyo a las empresas y a esta agenda. Entonces, macro, competitividad, entendimiento de lo que está pasando en las empresas, son 3 temas que hay que poner nuevamente en foco para, te diría, salir de las urgencias y trabajar sobre las oportunidades, que Argentina tiene muchas oportunidades, ¿no? ¿Cómo salimos de lo urgente y pasamos a realmente a desarrollar las oportunidades que tenemos en todos los sectores? Diego, vos mencionaste ahí 2 o 3 temas que, digamos, me sale la palabra en inglés, se superponen, ahí está, entre la macro y la micro. Uno es el tema impositivo, porque por un lado está claro que el sistema impositivo argentino tiene hoy problemas serios para darle competitividad a la producción y están siempre los sospechosos de siempre, ¿no es cierto? Desde los impuestos a la exportación hasta el impuesto al débito y crédito, hasta ingresos brutos, pasando por ese la no devolución en tiempo y forma de los impuestos de los reembolsos o de la devolución del IVA, etcétera, pero ese choca con la restricción fiscal, que hoy uno dice, bueno, si tenés que hacer la reforma impositiva, tenés que hoy, de hecho, está cayendo la recaudación derivado justamente de ese estancamiento que vos mencionabas. Después aparece el tema infraestructura, que también requiere de recursos mixtos, en todo caso, entre fiscales y privados, y eso no va a pasar un día para el otro, y probablemente los proyectos de infraestructura llevan muchos años para poder consolidarse y desarrollarse después de las décadas de deterioro que tiene la infraestructura en general en la Argentina, salvo alguna honrosa excepción. O sea, esas 2 cosas, para empezar a hablar, ya tienen un problema de, otra vez, que escapa al empresario, pero que tienen que ver con una situación fiscal macro que no está brillante, digamos, ¿no? Mira, yo creo que el primer punto es entender que la coyuntura productiva de ustedes está muy difícil, la situación es muy delicada, la pérdida de empleo y de actividad es importante, ¿no? Entonces, eso requiere tomar medidas sobre el asunto, digo. Uno tiene que ver con el crédito y la tasa de interés, la suba de tasa de interés el año pasado tan fuerte complicó mucho las tesorerías de un montón de empresas, como también de las familias. Acá, además de bajar fuerte la tasa de interés, hay que tener líneas de crédito específicas para el capital de trabajo y empezar a generar liquidez y que el crédito vuelva a fluir en forma muy robusta. Creo que ahí hay que ser audaces, inteligentes y hay que poner una dosis de pragmatismo con líneas del Banco Central, etcétera, para que las pymes vuelvan a tener ayuda crediticia, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto fundamental que es el financiamiento. El punto de vista impositivo, digo, te marca que la actividad se tiene que empezar a recuperar porque están cayendo los ingresos reales, porque está en la actividad y vas a entrar en un círculo, vicioso, negativo. Y ahí, bueno, obviamente los temas financieros son súper importantes, pero hay que poner de vuelta en funcionamiento la obra pública, que es un plan hay que aprovechar también las garantías que puede dar el BID y la CAF, no solamente para las cuestiones de la deuda, sino para justamente volver a impulsar esquemas mixtos que muevan la obra pública, la construcción, la obra pública es fundamental para traccionar la actividad. Creo que hay que hacerlo porque
si no va a ser muy tarde y creo que es muy importante que esos sectores se vuelvan a dinamizar. Hay que tener audacia, yo creo que eso te puede generar después recaudación futura. A lo que vos decías, empleo formal que se pierde es recaudación de IVA que se pierde y además menor ingreso por la seguridad social. Hay que cuidar el empleo y el tejido formal del sector empresario. Entonces creo que ahí eso es muy importante. En lo que tiene que ver con la industria específicamente, creo que hoy estamos viendo dos elementos que complican a la producción del mercado interno. Uno es la competencia desleal formal de China y de Asia, que viene a precios totalmente a remate, producción que no se puede colocar en Estados Unidos porque hay aranceles, viene acá a precios totalmente de dumping. Hay que entender, la industria puede ser súper competitiva en precios, que por si los precios han bajado mucho, con Occidente, con precios de liquidación de Oriente, hay que tener medidas rápidas para enfrentar ese tipo. Incluso están viniendo precios de subfacturación, cosas que no, la aduana tiene que ser mucho más asertiva en este sentido. Y por otro lado viene el gran problema de la informalidad y el contrabando, que también te compite en el segmento desleal. Entonces yo te diría, tasa de interés y crédito, construcción y obra pública, y entender que contra este mundo hay que actuar con inteligencia, con medidas como está tomando todo el mundo, Estados Unidos, Brasil, porque de nuevo son cosas que aumentan un precio y que sabemos que en un año te destruye el tejido productivo y te aumentan los precios, son precios de remate de coyuntura, Entonces me parece que esos son los tres temas de agenda que tienen que ver más con el corto plazo. Y con el mediano plazo, como te decía antes, y ahí vuelvo a ir más Argentina es un país que tiene casi 50 millones de personas, que tiene una clase media importante. Entonces, para tener clase media hay que tener proyecto industrial y proyecto productivo. A los recursos naturales, que estamos todos de acuerdo que hay que desarrollar el cobre, tiene que explotar el gas natural, tiene que seguir creciendo el agro, tenés que rodearlos con tejido productivo, industria en el sentido amplio, software, sectores de maquinaria, sectores que generan I+D como farma, etcétera. Tenés que rodearlos con un tejido productivo importante para no conformarnos con ser un país o ir rumbo, no quiero ser despectivo, ser un país típico de América Latina, con un sector informal de baja productividad, de bajos ingresos que genera el 60-65% del empleo, y un sector formal cada vez más chiquito, muy sujeto a unos pocos sectores que encima no genera mucho empleo formal. Entonces, para ser un país de clase media y para hacernos más, no digo a Europa, a los países ricos europeos, pero un país de Europa Oriental que cada vez se parece más a un país rico europeo, hay que tener un proyecto productivo, hay que tener una mirada de construir capacidades públicas y privadas, y hay que tener un norte, y me parece que la clave es que haya pragmatismo y se pueda entender esto, que es lo que están haciendo todos los países del mundo. Obviamente China está discutiendo esto, ¿no? Pero Estados Unidos está discutiendo esto, está volviendo a aplicar, ellos llaman políticas tipo Hamilton 4.0, te acordás del Hamilton de la industria incipiente, pero entendido que no, que son ecosistemas productivos, que son sector público, privado, trabajando para generar conocimiento, para agregar valor en las actividades de servicios, hoy hablamos mucho, y me extendí mucho en la respuesta, pero hablamos mucho de la IA, el desempleo, los riesgos. Y lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, Corea y Japón son los países que más robots tienen por habitantes y no tienen problema de desempleo. ¿Por qué? Porque tienen ecosistemas productivos que trabajan con un norte generando empleos en un montón de sectores. Me parece que hay que entender esto, si no de vuelta vamos a dejar pasar una oportunidad muy importante que tiene Argentina hoy a partir del potencial de sus nuevos recursos naturales. Bien, en ese contexto ya, por un lado te voy a hacer una respetuosa corrección, porque en el fondo Argentina ya tiene una estructura muy parecida a Latinoamérica con la cantidad de trabajo informal que tiene y de la cual tenemos que volver en todo caso, ¿no es cierto? Comparto 100%, Ricky, pero puede ser peor, lamentablemente. Sí, no, por supuesto. No, entendí lo que decía, simplemente no era para corregirte, sino para aclararlo frente a los oyentes, en el sentido de ese, ¿no? Que lamentablemente todas estas décadas pasadas, en lugar bueno, nos fuimos alejando de esa Argentina tan diferente a Latinoamérica. Y ahí te quería hacer esa pregunta, ¿no? Porque, digamos,
para que aclares, ¿no es cierto? Porque alguien escuchándote podría decir, bueno, pero escúcheme, Coats, todas esas políticas de crédito dirigido, de economía antidumping, en fin, de las cosas de obra pública, etcétera, etcétera, las aplicamos, en teoría, en los últimos 20 años y los resultados fueron al revés, creció la economía, o sea, nos parecimos cada vez más a Latinoamérica. ¿Qué hay que decirle a eso? Mira, yo te digo, primero punto creo que estos instrumentos... ¿Te imaginas que estoy haciendo de abogado del diablo, no porque lo piense? No, es clarísimo. No, yo creo que están aplicados algunos de estos instrumentos, y a veces no, un instrumento mal aplicado no es un mal instrumento, digo, tampoco hay que confundir estos instrumentos de dumping, antidumping o algunos, mirar lo que viene en la aduana con valores criterios, como hace todo el mundo, con en su momento las IRAs o la Administración del Comercio, porque no había dólares. Yo creo que una cosa es usar un bisturí, que es lo que un poco estoy charlando yo, y otra cosa es utilizar un martillo, digo, ¿no? Cuando vos te quedás sin dólares y querés frenar esa pérdida de dólares por un mal manejo macro con un martillo, claramente ese no es un instrumento. Entonces, por eso yo creo que primero hay que entender que la macro tiene que estar ordenada. No hay ningún instrumento micro que se pueda montar sobre una mala macro, ¿no? Acá hay que tener un solo tipo de cambio, no puede haber cepo, tiene que crecer el mercado de capitales, hay que tener moneda. Digo, creo que en eso se ha avanzado, hoy hay que recalibrarlo, porque claramente estos equilibrios, pues esto lo decís, lo conocen muy bien, no están totalmente sólidos y además se dan con una economía estancada. Entonces, el primer punto, hay que entender como sociedad que tenemos que tener una macro ordenada y que el crecimiento tiene que ver en esa macro ordenada, ¿no? Ahora bien, con la macro no alcanza, es condición necesaria, pero no suficiente. Tenés que tener instituciones, algunos instrumentos bien utilizados, como está haciendo todo el mundo. El propio Fondo Monetario está mostrando todos los países cómo utilizan este tipo de instrumentos. Muchos tienen que ver con algún incentivo tributario, otros tienen que ver con las cuestiones financieras para ir transformando y mejorando la estructura productiva. Obviamente, hoy, claramente tenemos una macro con problemas, y hay que ser audaces para no perder tejido productivo, porque si no va a terminar pasando que el sector informal se vaya comiendo cada vez más rápido como Pac-Man al sector formal de la economía, y el fisco siga cazando en el zoológico. Nosotros tenemos que tener una economía más formal, con más productividad, con pymes cada vez más eficientes y que invierten en tecnología. Bueno, ese es el camino, digo, ¿no? Y para eso tenés que necesitar un Estado inteligente, eficiente, con meritocracia. Argentina necesita construir otro tipo de Estado, un Estado mucho más fuerte y mucho más eficiente. Podemos discutir después que sea más chico, que tenga sustentabilidad fiscal, esa discusión es válida, pero cualquier país desarrollado se caracteriza por tener sus 3 niveles, nacional, provincial y municipal, un Estado eficiente. Digo, bueno, eso parte de la agenda, hay que incorporar a la agenda. Digo, claramente es difícil, suena lejano, pero bueno, si no lo logramos hacer, la realidad es que cada vez vamos a ser un sector informal más grande, un sector formal más chico, con peores ingresos y peores empleos y peores salarios, ¿no? Es lo que creo que nadie quiere. De acuerdo, inclusive volviendo a algo que comenté también al comienzo del programa de hoy, en ese contexto de cambio de régimen, da la impresión de que varias de estas cosas que vos listaste forman parte de institucionalizar el cambio de régimen. O sea, ha habido un cambio de régimen muy potente, muy profundo y que además hacía falta, todo, como ya sabemos, pero que no parece ser producto del consenso necesario para que institucionalmente sepamos que bueno, que esto sigue, que el Congreso vota ciertas cosas, que respeta ciertos elementos básicos de la aritmética, y que le dan más fragilidad en todo caso a estas cosas, ¿no? A ver, yo no bastante puedo opinar de economía empresarial, no me quiero meter en política, pero bueno, yo creo que ahí hay que generar consensos, hay que definir políticas de Estado, hay que de vuelta, creo que va mucho al trabajo, por lo menos el granito de arena que estamos haciendo el equipo en I+D, salir de la grieta, digo, es decir, poner la industria, valor agregado a la grieta, justamente es no entender que hoy en el mundo el valor agregado de la industria, todo el mundo vuelve a hablar
del sector industrial, la importancia de tener tecnología, empleo, insumos industriales, etcétera. Después hay que discutir qué sectores, con qué especialización, obviamente con productividad, con escala, con inversión, con calidad de productos. Digo, no es cualquier industria, es una industria, obviamente una industria que sea acorde a la realidad de las tendencias globales, pero digo, claramente hay que sacar, algunos temas tienen que ser temas de discusión de la grieta y tienen que ser parte del consenso y de políticas de Estado. Digo, vamos a un caso puntual como Australia. Australia desarrolló la minería y generó políticas en los 3 gobiernos, nacional, provincial y municipal, para tener lo que se llama los METs, que son el desarrollo de equipamiento y proveedores mineros, en software, en maquinaria, en tecnología. Acá todo esto no es parte de la discusión, digo, estamos 100%, yo estoy 100% de acuerdo con la minería, con el cobre, con el RI, pero tenés que dejar un ecosistema alrededor de la minería para que en las provincias quede capital humano y capital empresarial una vez que se acabe el recurso. Digo, no creo que Australia en esto es el ejemplo, o Canadá mismo. Digo, bueno, este tipo de discusiones, si no aparecen en la agenda, después van a generar frustraciones futuras y oportunidades perdidas. Me parece que es clave, digamos, dedicarle tiempo a discutir estas cosas y entender las buenas prácticas que hicieron otros países para llevarlas adelante, ¿no? Me parece que eso es central que la política pueda discutir estos temas y generar ciertos consensos mínimos pensando en el país que queremos construir hacia el futuro. Gracias, Diego, por estos minutos. Ha sido un gusto charlar con vos. Ya vamos a volver a conectarte porque claramente estos temas van a seguir en la primera plana de la discusión en los próximos meses. Te mando un abrazo grande y mucho éxito con el nuevo emprendimiento. Enrique, gracias a vos, siempre un placer conversar contigo, que termine muy bien el día. Gracias, abrazo. Muy bien, nos vamos. Gracias a ustedes que están del otro lado, nos reencontramos en una semana. Gracias a Gerardo Subirana, que sospecho que sigue estando del otro lado del vídeo porque lo adivino. Ahí mueve una mano, así que creo que sí. Nos reencontramos en una semana. Chao. Acompañaron a Enrique Sebach en un Zoom sobre la economía. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Sofingen, financiando la economía real. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220.